Hola, hola. Oigan, una duda. Paola Michelle no presentó examen, es el segundo parcial. ¿Está Pau? No, ¿verdad? No está. Doctor, tampoco se ha presentado metodología, entonces no sé qué pase. Ah, ya. Y es que no tengo la calificación de segundo parcial y eso me extrañó. Entonces, por lo visto, es correcto, no presentó el examen, ¿no? Probablemente. Bueno, pues esperemos a ver que confirme qué pasó con ella y si no, pues lamentablemente ya será otra iniciación más al grupo de los que ya van dos, creo, ¿no? Que ser. En fin, bueno, ni hablar. Gracias, Adri. Bueno, pues allá estábamos viendo algunos. ¿Perdón? No dije de nada. Gracias, Adri. No, al contrario. De los monosacáridos que estamos viendo ayer, hoy toca el turno ver a la manosa, esta mañosa, que es una aldoexosa. Estoy viendo los monosacáridos que marca el temario de importancia biológica. Entonces, esta manosa es una aldoexosa, pertenece a las aldosas y también es de 6 carbonos. Por tanto, es un isómero de la glucosa. Su nombre deriva de un vocablo muy antiguo que significa maná de los dioses, que es este arbolito, el Fraxinus ornus, que es un árbol que es rico en manosas justamente, y de hecho fue los primeros árboles, los primeros vegetales de los que se aisló la manosa como tal para conocerla íntegramente. Por eso el nombre de manosa, de maná de los dioses, que de hecho es una referencia que se hace en la Biblia probablemente porque esta hojita se come, y es muy probable que haya sido lo que alimentó al pueblo de Israel, que hace la referencia en la Biblia. No sabemos a qué se refiere a eso, o es como una analogía, ¿no? Que era muy común en los relatos bíblicos. En fin, lo interesante de la manosa es que tenemos un receptor a este carbohidrato, a la manosa, en células inmunológicas, particularmente del sistema inmunológico innato, como macrófagos, polimorfos nucleares, células dendríticas. Y entonces este receptor a manosas, que está presente en virus, bacterias u hongos, da lugar a un sistema de reconocimiento muy, muy grande, particularmente para esos patógenos, desde la primera línea de defensa, que es la innata, que se llama justamente la vía de las manosas, en las que este sistema de reconocimiento celular hace que reconozcamos rápidamente, antes de que entre en juego el sistema celular, como a partir de linfocitos, pues, que las células inmunológicas de primera línea de defensa inmediatamente a virus, bacterias y hongos, porque precisamente tienen manosas en su superficie, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, todas solamente algunas de las funciones de las manosas, ¿no? Está presente virus, varios patógenos, que pueden ser sustituidos para fagocitizarse a través de estos receptores a manosas que son reconocidos. También muchos antibióticos encapsulados con manosa, fagocitosis de Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, muchos radioisótopos manosilados, que pueden ser marcadores para células tumorales, fármacos que ahora se han hecho con manosas que pueden ser reconocidas por estas células y transportadas hacia sitios específicos, por ejemplo, antitumorales, en fin, ¿no? Liposomas manosilados que igual son fagocitados por estas células y transportan entonces un montón de moléculas con actividad farmacológica, antineoplástica, en fin, ¿no? De tal suerte que hay inclusive vacunas, terapias que tienen esta propiedad de expresar una manosa y de esa forma servir como vehículos para ser transportados por células específicas que los van a fagocitar, ¿no? Entonces es muy amplia la función de la manosa en el sistema inmunológico de manera particular y esa es una de las importancias, ¿no? No voy a tener en esto porque aquí está la manosa y en todo caso la importancia de la manosa es que esta exosa alimenta también de manera alterna a la vía de Mendelmeyer. Vean ustedes como aquí está la manosa, perdón, que es en inglés, que luego se incorpora la fructosa y a partir de la fructosa pues, se sigue la ruta para generar finalmente piruvato que va a alimentar el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces es una de las vías de alimentación alterna de la vía de Mendelmeyer que vamos a conocer ya muy pronto, en donde la manosa entra directamente a formar fructosa y luego piruvato, o sea, es una vía alterna de energía para nosotros en el cuerpo, ¿no? Luego el siguiente monosacárido importante es la galactosa, otra aldoexosa. También este es un carbohidrato que pertenece a las aldosas, a las aldos, y es de 6 carbonitos. Entonces esta galactosa, otro isómero de la glucosa, debe su nombre a galac, que significa leche, es un vocablo griego que significa leche, justamente porque fue identificado primero en la leche hace mucho tiempo, hace varios siglos, que fue identificado. Y entonces algo interesante de la galactosa es que
galactofuranosa, como tal en la forma de furano, no pirano, está presente en bacterias, procariontes y hongos. En los otros mamíferos superiores la tenemos en forma de galacto piranosa, en cambio la forma furanósida está presente en estos organismos. Lo cual es muy interesante porque da cuenta que a una estructura química de este monosacárido significa que la forma en la que está estructurado haría que bacterias y otros organismos más primitivos como hongos utilicen a la galactosa para cortarla de manera sistemática y obtener energía. Nosotros no, nosotros la isomerizamos en forma de glucosa para poderla utilizar, aunque también podemos utilizar la galactosa, lo hacemos por isomerización, que vamos a ver más adelante. Algo interesante también de la galactosa es que es un receptor específico para señales particulares de células asociadas a envejecimiento, por supuesto a cáncer. Es una señal antigénica, que es un factor de remoción. Les contaba yo ahora que veíamos el glicocálix de eritrocitario, que cuando de pronto se corta la fucosa que está terminal en los grupos sanguíneos o algunos otros oligosacáridos de superficie que se cortan y exponen entonces galactosas terminales, esa galactosa se reconoce como un antígeno extraño, entonces es atrapado inmediatamente por el sistema yuxta sensorial o bien el sistema de atrapamiento celular del vaso o células linfocíticas, macrófagos, polimorfonucleares, que inmediatamente las quitan de la circulación. Entonces justamente cuando una célula está envejecida, caso del eritrocito, cuando una célula está transformada, caso del cáncer, cuando una célula hay que quitarla de la circulación, se convierte en un antígeno, la presencia de galactosa por debajo de otras estructuras, como por ejemplo el ácido ciálico, fucosa en el caso de los grupos sanguíneos, ¿no? Entonces la presencia de galactosa es muy importante, no solamente porque entra igual a las vías energéticas por isomerización para formar glucosa, pero además por su función antigénica y de señalización en nuestro cuerpo, ¿no? Que es muy importante. Luego ya de los disacáridos de importancia, la sacarosa o sucrosa, que es el azúcar de mesa, que justamente está formada por glucosa fructosa, debe su nombre justamente a un vocablo del latín, sucrum, que significa azúcar, aludiendo al sabor dulce que tenía, o que tiene más bien este disacárido, ¿no? Lo extraen abundantemente de la caña y otras frutas, aunque la caña es la más común que vamos a ver. La miel también contiene, aunque más bien contiene glucosa, pero la caña y otras frutas así también tienen una buena cantidad de sacarosa. Y es un disacárido que está formado por una glucosa, que está con enlace O-glicosídico, alfa-O-glicosídico. La presencia del oxígeno por debajo da cuenta que era un oxidilo y en consecuencia estaba en la forma alfanumérica. Por eso es alfa 1, carbono 1, con el carbono 2 que se ha volteado esta fructosa y entonces da lugar a este enlace O-glicosídico. Entonces es una glucosa alfa 1, 2 fructosa, en donde si pensamos en eso cada vez como azúcar de mesa, una sacarasa, una enzima que rompe de manera selectiva al disacárido, entonces se incorporaría nuevamente agua aquí, es una hidrolasa, pero para liberar la glucosa y la fructosa, y ambas entran directamente a la vía energética, particularmente en el ciclo anaeróbico, que es la vía de Embden-Meyerhof, ¿no? Luego la lactosa, si voy muy rápido me dicen, por favor, y si hay dudas también me detengo, ¿eh? La lactosa, otro disacárido importante, que es una galactosa, que tiene enlace beta, por eso está por arriba el oxígeno, porque el oxígeno estaba en la forma beta anómerica. Galactosa beta, salud, beta 1, carbono 1, con el carbono 4 de una glucosa. Entonces, igual una lactasa, una enzima específica para la lactosa, va a romper este enlace por hidrólisis, igual por recomposición de H más OH, y en consecuencia libera la glucosa con la galactosa. Y de esta forma obtenemos galactosa y glucosa. La galactosa se va a isomerizar a glucosa para poder utilizar o se queda como galactosa. Su nombre viene de latín, igual lactis, que significa leche, ya les había comentado porque se aisló hace muchos siglos en la leche y de ahí el nombre de lactosa como tal. Sin embargo, más o menos el 2 a 8% de la leche, depende de la especie, contiene una buena cantidad de lactosa y otros carbohidratos de importancia, ¿no? Sin embargo, sigue siendo, aunque no es tan abundante, bueno, es uno de los carbohidratos importantes de la leche, que la forman pues la leche, ¿no? Hay otros carbohidratos disueltos en la leche y otras cosas como proteínas, minerales, en fin, ¿no? Pero una buena cantidad de esos carbohidratos pues sigue siendo la lactosa. Luego, otro disacárido importante que vamos a conocer ya pronto, es la maltosa. La maltosa es glucosa-glucosa. Pero es una glucosa que tiene un enlace alfa, porque está por debajo, el carbono 1 y una glucosa con el carbono 4 de esa glucosa, ¿no? Aquí está el carbono 1, 2, 3 y 4, ese es el 5 y ese es el 6. Entonces, es la glucosa alfa 1, 4 glucosa, que sería más bien glucopianosida, alfa 1, 4 glucopianosa, es un disacárido que en consecuencia lo obtenemos por hidrólisis de
polímeros más abundantes, como por ejemplo el almidón o bien el glucógeno. Si comemos productos de animales y obtenemos los carbohidratos de los animales, obtendríamos glucógeno que luego se hidroliza, entre otras cosas, a maltosa, y lo mismo que el almidón de las plantas, ¿no? Fundamentalmente de hidrólisis de cereales, aunque también de otras plantas. Y en consecuencia, esta maltosa que vamos a conocer ya pronto, es la estructura básica lineal de polisacáridos de vegetales. De hecho, forma parte integral de la estructura de las plantas como tal. Para nosotros, la importancia biológica es que la maltosa es una fuente rica en glucosa para la dieta. De tal manera que cada vez que comemos pan, por ejemplo, o cereales, vegetales en general, la parte estructural de las plantas, de los vegetales o de las semillas de los cereales, está formada justamente por oligopolisacáridos de maltosa, o sea, ricos en polimaltosas o bien estructuras más largas como el almidón. Y estos nos proveen de monómeros de glucosa, dado que cada vez que hidrolizamos el enlace alfa-1,4 con una maltasa, por ejemplo, que es una hidrolasa alfa-1,4 glucosa-glucosa, libera entonces dos monómeros de glucosa que pueden entrar directamente a la vía energética. Recuerden que para nosotros la glucosa es el alimento fundamental de la vía energética. No podemos hacerlo a través de manosa, vimos que se incorpora para formar fructosa. Podemos hacerlo a través de fructosa, se incorpora también en la vía de Negerov. E inclusive galactosa puede entrar directamente por isomerización, pero la glucosa sigue siendo el alimento fundamental para la vía energética de nosotros y que de hecho deja la mayor cantidad de energía y la menor huella desde el punto de vista de daño celular. De hecho, es muy benéfica para nosotros el metabolismo de la glucosa, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas de oligo o disacáridos, chicos? ¿O monosacáridos? No, doc. Bien, gracias. Ahora de los polisacáridos vamos a revisar solamente dos polisacáridos de importancia. El primero de ellos que ya acabo de mencionar es el almidón. Si vemos cristales de almidón que están aquí a la izquierda, son esos cristalitos hermosos que parecen conchas de mar. Aquí está un dibujo de los mismos cristales. Entonces, lo que podríamos ver son estas formaciones concéntricas, que serían unidades monoméricas de glucosa que van formando grandes ramas que se van haciendo esas espirales hasta formar cristales muy grandes, ¿no? Si viéramos cada una de estas estructuras con más detalle, veríamos esto, ¿no? Una parte central con un montón de ramas que van saliendo desde el centro. De tal suerte que este crecimiento en el centro da lugar a estas ramas enormes que luego se van a torcer sobre sí mismas y da lugar a esas estructuras que parecen conchas de mar. Ese sería el almidón y así estaría la parte estructural en las plantas, que se parece mucho al que tenemos nosotros en los humanos, que se llama glucógeno, ¿de acuerdo? Y entonces, si vemos un acercamiento a solamente una de las ramas, perdón, esta, por ejemplo, que estoy marcando acá, esta ramita veríamos entonces que sería esta porción, ¿no? Donde vamos a identificar dos partes importantes del almidón. Una de ellas está formada por la rama glucosa alfa-1,4. Aquí está la glucosa con el carbono 1, enlace alfa O-glicosídico con el carbono 4 de glucosa, que a su vez el carbono 1, que está en el enlace O-glicosídico alfa con el carbono 4 de otra glucosa, el carbono 1 de esta glucosa en el enlace alfa O-glicosídico con el carbono 4 de glucosa, y así sucesivamente. Entonces forma esta porción lineal de una rama muy larga, que luego da lugar a ramas más cortas, frecuentemente, de glucosa alfa-1,4. Cada vez que se hace la rama, esta porción de la rama lo hace en el carbono 6, por tanto, es el carbono 1 de la glucosa alfa-1,4 que está haciendo la rama en el carbono 6 con otra glucosa. Entonces, fíjate que da lugar a estas ramas, ¿de acuerdo? El entronque de la rama es alfa-1,6, que son los verdes, el resto son alfa-1,4, todos los demás son alfa-1,4 y son lineales. De tal suerte que veríamos entonces, decía yo, dos porciones importantes del almidón a conocer. La primera de ellas, esta, que está formada por glucosa alfa-1,4 glucosa, o sea, es glucopianosil, alfa-1,4 glucopianosil, alfa-1,4 glucopianosil, esencialmente. Esta secuencia lineal de enlaces alfa-1,4 de glucosa se llama amilosa, ¿de acuerdo? Es la porción lineal, la porción soluble, que va a estar en contacto directo con las enzimas para el metabolismo de los carbohidratos. De hecho, va a ser lo que va a aportar los monómeros de glucosa por hidrólisis alfa-1,4. O sea, una amilasa, una hidrolasa, glucopianosil alfa-1,4 glucopianosa, va a romper este enlace y va a liberar cada uno de esos monómeros que vemos acá. Entonces, que todas las porciones lineales, esta porción lineal, esta gran porción lineal, esta pequeña porción lineal, todas estas partes polineales son amilosas, ¿de acuerdo? El enlace alfa-1,4 es una parte soluble. La otra parte es la rama.
La región de la rama, que es muy pequeñita, es ese enlace glucosa alfa 1,6. Aquí está la glucosa, glucopianosa alfa 1, carbono 1, con enlace con el carbono 6, glucopianosa. Entonces es glucopianosil alfa 1,4 o glucopianosa, ¿de acuerdo? Esta porción, que es la porción de la rama, se llama amilopectina. Hace muchos siglos, cuando empezaron a estudiar los disacarios, los polisacarios, creyeron que esta porción, bueno, se identificaban los carbohidratos por reducción, pero pensaron que había una parte que era insoluble y que estaba formada por una proteína de anclaje. Es decir, creían que había una proteína que estaba intermedia entre los carbohidratos y por eso se le dio el nombre de amilopectina, porque se creía que era una proteína similar a la pectina y otras proteínas que tenemos en la mucosa gástrica. Después se supo que no, que la insolubilidad no obedecía a que fuera una proteína, sino más bien al tipo de enlace que era alfa 1,6. Y entonces aún así se le quedó el nombre primitivo, el nombre antiguo de amilopectina, para identificar solamente la región alfa 1,6. De tal suerte que la amilosa es la porción lineal alfa 1,4 soluble, la amilopectina es la porción alfa 1,6 insoluble, que forma la rama, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor, entonces la cadena que está como en circulito, pues es la más larga, ¿no? Y esas son como ramificaciones. Solamente la rama esta alfa 1,6 se llama amilopectina. Todas las partes lineales largas, todo esto que estoy marcando con el puntero, se llaman amilosas. Es decir, si alguien te preguntara en el corto plazo, ¿cuál es la porción soluble del almidón? Tú dirías, pues la amilosa, que es glucosa alfa 1,4 y forma la parte lineal. ¿Y cuál es la porción insoluble? Pues la amilopectina, que forma la rama alfa 1,6 de glucosa-glucosa. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. De que esté así. A la orden. Y entonces, la amilosa, como decía yo, es la parte soluble, está formada por grandes cantidades de glucosa. Se calcula que hay entre 200 y hasta 20,000 unidades de glucosa. Algo importante es que solamente forma parte del 10 al 20% del total del almidón y forma hélices. Si piensan ustedes en esta estructura, que es la estructura de Howard, que ya dijimos que es para fines didácticos, no es la forma original, real, natural del carbohidrato, ¿no? Nos permite ver cómo está estructurado el almidón, pero si piensan en eso, como cuando veíamos los aminoácidos en secuencia lineal en un péptido o proteína, y luego los veíamos en la realidad y veíamos cómo se torcía la cadena, ¿se acuerdan? O daba giros como tal. Aquí sería lo mismo. Si pensamos en estructura lineal de tipo Howard, nada más para fines didácticos, veríamos la glucosa con el enlace alfa 1,4, este es alfa O glicosídico con el carbono 4, carbono 1, alfa O glicosídico con el carbono 4, carbono 1, alfa O glicosídico con el carbono 4, en fin. Si veíamos esto así, en la realidad, con la represión en silla, que es la forma más estable que adoptan los carbohidratos en solución, veríamos que, vean ustedes, aquí está una de las glucosas con el carbono 1, que está en enlace el carbono 1, el enlace alfa 1 con el carbono 4 de otra glucosa, y luego otro alfa 1,4. La presencia del enlace alfa, que está por debajo del anillo, el enlace alfa, vean cómo deja una parte aquí de bisagra que está expuesta, ¿no? Es decir, un movimiento de torsión que permite que entonces el carbohidrato, el monosacárido, cuando está en polisacárido u oligosacárido, se vaya torciendo sobre sí mismo, porque en consecuencia hace un movimiento de bisagra. Entonces, que veríamos en la realidad, veríamos el almidón haciendo estas estructuras helicoidales, ¿de acuerdo? De estructuras alfa 1,4, la porción amilosa da lugar a hélices alfa 1,4. Y en cualquier punto de esto se va a dar un enlace alfa 1,6 que luego da lugar a otra estructura helicoidal de enlace alfa 1,4, ¿de acuerdo? Pero la amilosa forma estas estructuras a veces muy largas, enormes, de hasta 20,000 unidades de glucosa en forma helicoidal que se va a ir compactando. El hecho de que se haga en forma helicoidal permite que se compacte. Es como nuestro genoma, nuestro ADN. Tenemos metros de ADN, pero no puede ser que quepan metros de esa cosa en cada uno de los núcleos de una célula, ¿no? Entonces, justamente logran empaquetarse así porque se van torciendo sobre sí mismos, se súper empaquetan, pues, ¿no? Se supertuercen y en consecuencia permiten que estén perfectamente bien atrapados ahí en un espacio muy pequeñito, ¿no? En cambio, la porción de amilopectina, que es esta rama alfa 1,6, en la ramificación, son cadenas laterales, cortas, en particular en humanos, más o menos 30 unidades de glucosa, es decir, se hace un enlace alfa 1,6 y luego 30 secuencias, ¿no? Es decir, a partir del carbohidrato número 30 más o menos,
se hace una rama, ¿no? Entre 20 y 30 unidades de glucosa es una rama que contiene a su vez más o menos 30 unidades de glucosa, ¿no? Y tenemos hasta 2 millones de unidades de glucosa en total. De tal manera que aquí está, vean ustedes, aquí abajo a la derecha, está la porción helicoidal de la porción amilosa, esta, alfa 1,4, y aquí está la rama alfa 1,6, que es justamente la amilopectina, ¿no? A partir del enlace alfa 1,6, más o menos a los 20, 30 carbohidratos, se da lugar a una rama, y luego contamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ese es el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, si seguimos aquí contando sería 15, 16, 17, 18, 19, 20, más o menos aquí, otra rama, ¿de acuerdo? Entonces, que más o menos entre 20 y 30 unidades de glucosa se da lugar a una rama, alfa 1,6, que se llamará amilopectina. El enlace alfa 1,6 es insoluble en el sentido de que necesitamos una enzima especial para romperlo. El alfa 1,4 vamos a romper desde la boca, pero el alfa 1,6 necesita la fuerza de una enzima especial que se quita el páncreas para poderlo romper, y eso es lo que lo hace insoluble. Realmente no es por otra razón, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí. Gracias. El otro polisacárido muy parecido se llama el glucógeno. Se parece tanto al almidón que casi diríamos que es el mismo, pero hay diferencias importantes. Primera diferencia importante del glucógeno con el almidón. El glucógeno contiene en el centro, en el corazón de esta estructura, que vean que también es una estructura que se va torciendo sobre sí misma, que forma estos espirales enormes, con ramificaciones hacia alrededor, del centro hacia afuera. A diferencia del almidón, el glucógeno tiene una proteína en el corazón, esta proteína, a partir de ella se van a formar las ramas. No está claro todavía, no sabemos exactamente cómo esa proteína se recambia, porque queda atrapada en el corazón del glucógeno. No sabemos cómo. Se ha intentado más o menos saber cómo la hace el almidón para cambiarla y no se sabe todavía bien cómo. Porque lo que es un hecho es que sí se recambia, o sea, se regenera esa proteína como tal. No es una proteína inmortal, pues, no, que tiene una vida media. Pero cómo la hace para cambiarse todavía no queda claro. Se ha estipulado, se hipotetiza, que durante la síntesis de glucógeno es muy probable que una proteína entre a cambiar la que estaba en el interior o una nueva, o sea, se renova, ¿no? Pero no sabemos, insisto, cómo se hace, ¿no? Todavía existen muchas dudas respecto a cómo conseguimos el reciclamiento de esa proteína como tal. Lo interesante del glucógeno, además, es que está presente abundantemente, principalmente en el hígado de nosotros, en nuestros hepatocitos. Es una tinción especial que permite ver el glucógeno de forma rosadita. Todo este pigmento rosa es el glucógeno, y lo que están viendo ustedes aquí, esas células que tienen forma poliédrica, son los hepatocitos. Aquí está el gran núcleo prominente de los hepatocitos, y todo esto rosa es el glucógeno. Entonces, una de las principales zonas de depósito de nuestro glucógeno justamente es el hepatocito en primer lugar. ¿De acuerdo? En segundo lugar, es el glucógeno muscular. Ese también es el hepatocito, y lo que están viendo ustedes aquí en tono más rosado intenso es el glucógeno. Vean cómo está invadido el citoplasma del hepatocito de glucógeno, ¿no? Entonces es el principal depósito de glucógeno en nosotros. Pero no es el único. Vean ustedes, aquí está la astroglía, que contiene justamente glucógeno. También la neurona contiene un poquito de glucógeno. La presencia de glucógeno en las células neurales, la neurona, la glía, garantiza que tienen su propio glucógeno sin que tenga que esperar a que el glucógeno periférico le llegue, ¿de acuerdo? Porque hay un problema. Cada vez que yo necesito glucosa y la utilizo de mi cuerpo, voy a pedirle al hígado que lo desdoble, por ejemplo, o al músculo. Pero cuando lo hace, esa glucosa va a circular, y en consecuencia la van a atrapar células que la necesiten en el camino, y no es una garantía de que llegue completa a la neurona. De tal manera que en caso necesario, la neurona no se va a esperar, tiene su propio glucógeno de la que puede echar a mano en caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, algo importante también del glucógeno, también está ramificado, pero a diferencia del almidón, es que las ramas son más cortas. Si bien en el almidón es cada 20, 30 residuos de carbohidrato, aquí es más o menos cada 13 unidades. Entonces son ramas mucho más cortas que se van haciendo cada vez más cercanas entre sí. El principal lugar de almacenamiento es el hígado, la mayor cantidad de glucógeno es el hepático, seguido del muscular. Y ya en tercer lugar, el resto de los elementos, el cerebro, el estómago, riñón,
el útero, el epidídimo, el testículo, el ovario, contiene mínimas cantidades de glucógeno. De tal suerte que si alguien me preguntara a mí en el corto plazo, ¿cuál es la principal célula de depósito de glucógeno en el humano? Yo diría es el hepatocito, es el hígado. En segundo lugar, el músculo. Y en tercer lugar, casi todas las demás células por igual, ¿de acuerdo? Entonces, el hígado es el principal. De hecho, es tan abundante en el hígado, es tan importante, que más o menos el 8% del peso fresco del hepatocito es justamente el glucógeno. Dirán ustedes, ay, por favor, 8% te deja 92% de otra cosa. Pues sí, pero el 93% es ese gran núcleo celular, son los organelos como la mitocondria, el reticulado plásmico, el liso y el rugoso, los lisosomas, todo el sistema reticular interior de la célula, en fin, vesículas citoplasmáticas, un montón de cosas. Desde hace que el 8% es una gran cantidad para el hepatocito, ¿de acuerdo? Y está en forma de gránulos intercitoplasmáticos. De hecho, esos gránulos hacen que el glucógeno se almacene, empaquete dentro de pequeñas vesículas en el citoplasma. No está libre, pues, el citoplasma, lo que está empaquetado como tal, ¿de acuerdo? Este empaquetamiento, que justamente aquí está en células neuronales, vean ustedes, son neuronas, y con oro coloidal está pintado el glucógeno, vean como la astroglía tiene una buena cantidad, las neuronas menos, aquí está el glucógeno de las neuronas, es la astroglía, pero tenemos entonces también en el sistema nervioso central el glucógeno, ¿de acuerdo? Se hace así, si pensamos en el glucógeno, por ejemplo, el hepático, y todos esos gránulos que ven ustedes acá, es justamente el glucógeno, cada uno de esos glánulos estaría formado así, por proteínas integrales que están formando una vesícula, y en su interior todo el glucógeno como tal. Aquí adentro estarían las ramas alfa-1,4 de la porción soluble, con ramas alfa-1,6 de la porción insoluble del glucógeno. A diferencia del almidón, no la llamamos amilosa y amilopectina, solamente le llamamos la porción soluble e insoluble, ¿de acuerdo? Pero son igual grandes cadenas alfa-1,4 con ramas alfa-1,6 que también son insolubles. Entonces ya de cerca, si pensamos en esta vesícula, pues como tal, tendríamos las macromoléculas de glucógeno, aquí están las carbohidratos alfa-1,4, alfa-1,6, y rodeadas por estas vesículas estaría una serie de proteínas y enzimas, fundamentalmente enzimas para la degradación del glucógeno. Es decir, a diferencia de otras rutas metabólicas, en las que necesitamos darle la señal al núcleo para que secrete una proteína y en consecuencia se active la transcripción y la traducción, y luego ya una vez que se secreta la proteína específica, da lugar a la degradación de una molécula. Aquí no. Aquí ya tenemos a las enzimas listas allá en forma de zimógenos, ¿se acuerdan de eso? Listas para actuar y que en cuanto se dé la señal celular, inmediatamente empiecen a degradar el glucógeno que están rodeando. O sea, son paquetes ya listos, como comida rápida, lista para nada más abrirse y comerse en cuanto sea necesario, ¿de acuerdo? Así están los vesículas citoplasmáticas en el hepatocito, en el músculo y en todas las demás células. De tal forma que aquí está justamente la estructura. Vean ustedes, aquí está, pero aquí está justamente la vesícula del glucógeno, como tal, las proteínas que están alrededor, y aquí está la proteína al centro, en el corazón, a partir de la cual va a ir creciendo esta unidad polimérica de glucosa alfa-1,4 que luego da lugar a ramas alfa-1,6, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos estas unidades poliméricas, se estructuran como una macrovesícula que está en el citoplasma de nuestras células como tal. Ahora, esta proteína, aquí está la descripción de cómo está formada la vesícula de las vesículas citoplasmáticas de glucógeno en las células. Aquí está la proteína central, la que está en el corazón de todo esto, que se llama la glucogenina. Y alrededor de ella, vean, está la enzima desramificante, es la que va a cortar las enlaces alfa-1,6, la glucógeno fosforilasa, que va a romper los enlaces alfa-1,4, otras proteínas de estabilización como la forina. Si es que necesitamos sintetizar el glucógeno, aquí también está la ramificante, o sea, la que pone las ramas, la sintasa, la que va a pegar la cadena alfa-1,4, o sea, por un lado las que cortan, por el otro lado las que pegan. Y en el centro, la glucogenina. Esta es la que les digo, no tenemos la menor idea de cómo se recambia. Es un hecho que se recambia, porque es imposible que tengamos la misma proteína. Alguien que tenga 90 años de edad, es imposible que tenga una proteína de tal edad. Las proteínas no tienen una vida media tan larga, ¿no? Si acaso de un par de meses, algunas horas o minutos, pero nunca una vida tan larga como de más de 90 años, ¿no? Entonces, es un hecho que se recambia. ¿Cómo se recambia? No está claro. Insisto, se cree que cuando se vuelve a sintetizar glucógeno, se recambia esa proteína, pero cómo la hace para entrar y salir esa, no tenemos la más remota idea. El punto es que cuando volvemos a sintetizar glucógeno, que vamos a verlo ya pronto cuando veamos la glucogénesis, nunca lo hacemos de cero.
O sea, siempre queda una pequeña porción de glucógeno residual en la bodega, de esta vesícula, a partir de la cual simplemente se hace crecer la rama alfa-1 4 y luego nacer ramas alfa-1 6. Esta suerte que el glucógeno nunca se agota, nunca lo dejamos en cero, pues. Es como una bodega en la que llega el punto en que nos dice, por ejemplo, alguien, no, pues nos quedan 10 unidades, por ejemplo, ¿no? Entonces ya dice el hígado, pues ahí muere, déjalo ya sin glucógeno, ¿no? Empieza a degradar otra cosa que no sea glucógeno, porque no puedo quitar todo el glucógeno y quedar vacía la bodega, porque entonces significaría la muerte. No está claro cuál es el límite tampoco de glucógeno residual. No está claro, insisto. Depende de la célula, depende de la edad, depende del grupo étnico, del tipo de persona, de las condiciones genéticas. Hay muchos factores en los que no han permitido establecer un estándar para decir cuál es el mínimo residual de glucógeno. Sin embargo, sí se sabe que nunca se queda vacío, siempre queda una pequeña parte de glucógeno, aunque utilicemos prácticamente todo, ¿no? Entonces aquí están las dos diferencias importantes. Vean ustedes la comparación entre almidón y el glucógeno, ¿no? Mientras al almidón sí le llamamos amilopectina y amilosa, la porción insoluble y soluble respectivamente, al glucógeno no lo llamamos así, aunque reconocemos que están formados por glucosa alfa-1 4, alfa-1 4, igual glucosa alfa-1 4, la porción soluble, las ramas igual son alfa-1 6, son alfa-1 6. Aquí lo hace cada 20 o 30 carbohidratos, aquí cada más o menos 13 carbohidratos, son más cortas, ¿de acuerdo? Pero las dos forman igual al mismo número de ramas. Tan solo el glucógeno tiene mayor cantidad de ramas comparado con el amidón, pues porque son más cortitas las ramitas, ¿de acuerdo? Pero se van a ir estructurando así. ¿Queda claro, chicos, el almidón y el glucógeno como dos polisacáridos? Doctor, ¿qué pasa si hay un exceso de glucógeno en el hepatocito? Es muy interesante lo que acabas de preguntar y lo vamos a ver cuando veamos las enfermedades asociadas al glucógeno. Es un tema que tiene que ver con dos factores importantes. Por un lado, la deficiencia de enzimas para cortarlos, que hace que se acumule, o bien el exceso de glucógeno que se va sintetizando, ya sea por deficiencia de corte o por aumento en la síntesis. Y entra en un terreno de enfermedades hereditarias raras, afortunadamente, que se llaman las glucogenosis. Cuando veamos la glucogénesis y la glucogenólisis, vamos a hablar justamente de las glucogenosis, ¿sí? Entonces sí son enfermedades que afectan fundamentalmente la vía energética metabólica y que da lugar a trastornos metabólicos energéticos en quien lo padece. ¿Ya? Gracias, doctor. Otro polisacárido importante es la celulosa. Vean ustedes la importancia del enlace glicosídico. Me saber que aquí en Nueva York hay actividad política y entonces, así como en Oaxaca, también aquí pasan los perifoneos hablando de los candidatos. Entonces la celulosa, vean que la importancia, digo, de la ramificación. Las celulosas son cadenas de glucosa, pero enlace beta-1,4. Si se acuerdan ustedes, el almidón y el glucógeno son alfa, aquí son beta. Hay un problema. Si ven ustedes, aquí está una glucosa, ¿de acuerdo? Es el alcohol secundario, por tanto me dice que es una D-glucopianosa, y en todo caso el oxidilo estaba en la parte de arriba, por tanto es una estructura beta-numérica. El enlace, por tanto, queda por arriba. Voy a poner la cámara para que me vean. Si piensan ustedes en el carbohidrato y piensan que está así, por ejemplo, vean mi mano, está así. Esta glucosa que tiene el carbono 1 acá, mi gato está intrigado en ver el perifoneo. Si piensan ustedes en la glucosa que tiene el carbono acá, entonces luego la segunda glucosa que debía estar así, obligaría a que el enlace fuera muy largo, porque tendría que partir del carbono de arriba al carbono de abajo. Entonces hace un enlace muy largo, por tanto se acorta la distancia volteando la glucosa. ¿Sí ven mis manos? Sí, doctor. Ok. Entonces vean cómo la segunda glucosa tiene el alcohol secundario hacia abajo. O sea, está de cabeza. Eso acerca el enlace para que se pueda hacer el enlace beta. Si no, quedaría muy torcido, quedaría hacia arriba y luego hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar eso, la glucosa se voltea literal así, para poderse acercar y hacer más corto el enlace. Entonces, eso da lugar a que una glucosa esté para arriba y otra esté de cabeza. La siguiente está para arriba y la tercera está de cabeza, y así sucesivamente. Entonces, como ven, esos enlaces que van haciendo este zigzag literal, arriba, abajo, que todos son beta, no permite que se haga primero la estructura helicoidal, porque queda muy tenso. Esta va a tratar de torcerse para acá, hacia arriba,
y esta hacia el otro lado, y en consecuencia la tercera se va a torcer también hacia arriba, y da lugar entonces a que queden muy tensos, no queda así, que se pueda doblar en bisagra, no, que esta presencia hace que se haga una tensión en la cadena y por tanto se hacen filamentos largos y tensos, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Entonces, la glucosa beta 1,4 hace que se haga una estructura rígida, lineal, como si fuera un hilo como tal. Y por tanto, la celulosa forma parte integral de la estructura de las plantas, o sea, es estructura de las plantas, forma parte de la hoja, del tallo, del esqueleto externo de las plantas, ¿de acuerdo? Por la alternancia de la estructura de los carbohidratos hacia arriba y hacia abajo. De ahí la importancia de que sea alfa o beta. La alfa hace estructuras solubles, que se van a hélices, la beta no, lo hace muy tensa y la hace rígida, y lineal y prácticamente insoluble, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros no tenemos beta-glucosidasas, no podemos degradar la celulosa como tal. Si yo me pongo a comer, por ejemplo, estructuras de celulosa, mi cuerpo no podría degradarlo fácilmente y en consecuencia, pues, en el mejor de los casos sería fibra dietética. Pero esta fibra dietética va a dar lugar a muchos carbohidratos en mi intestino que luego van a fermentarse y van a formar alcoholes y luego las bacterias metabogénicas van a formar gases, dióxido de carbono, metano y toda la historia como si fuera una intolerancia como tal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante saber eso. De hecho, la celulosa ha sido objeto de interés desde el siglo XIX. Fíjense ustedes como Anselme Payen, un químico, describió en el algodón como les cellules, que justamente por eso se llama celulosa, porque pensó que era la parte integral de la célula, la estructura de la célula, o sea, las cavidades que él observó, que eran justamente la estructura lineal de celulosa, pensaba que eran las células como tal, y por eso se llamó celulosa, por célula. De hecho, lo presentó así en la Academia de Ciencias de Francia como cellule, que es célula, y osa, carbohidratos que forman célula, ¿de acuerdo? Pero luego, algunos trabajos de Payen sirvieron para hacer estudios en la celulosa y agregarles ácido sulfúrico con hidróxido de sodio y formar una fibra volcánica que luego dio lugar al papel. Entonces, justamente así supimos que podíamos formar papel a partir de 2 árboles, ¿de acuerdo? Luego, un poquito después, otro químico, Schopen, le agregó una cosa que se llama agua regia. Este ácido fuerte que da agua regia con ácido sulfúrico daba lugar entonces a que se formaran polímeros más rígidos por deshidratación. Esos polímeros rígidos sirvieron para fabricar un montón de cosas a principios del siglo XX. Fundamentalmente, por ejemplo, si han visto ustedes las bolas de billar o algunas esferas de este tipo, que ahora ya las hacen de plástico, pero las originales justamente son de celulosa, son de esa estructura tan rígida, tan dura, que es difícil de romper, es muy, muy resistente. Justamente los trabajos de estos cuates, de estos químicos, dio lugar a que, bueno, se pensó, si son tan rígidas, son tan resistentes, y le agregamos formaldehído, si seguimos deshidratándolas, se hacen resinas fenólicas. Y entonces estas resinas fenólicas con polímeros dio lugar a cosas como esto. Seguramente ya no los conocieron ustedes, pero te pregunten a sus papás, si tienen a sus abuelitos todavía ellos los conocieron. Antes los teléfonos, por ejemplo, que son estas cosas arcaicas que uno marcaba con el dedito. Yo cuando era niño todavía tuve uno así en la casa de ustedes. Uno metía el dedito y era la forma de marcar, ¿no? Así cada número, ¿no? Entonces, estos teléfonos que eran muy pesados, generalmente negros, aunque también había grises, el de la casa de mis papás era color gris, era justamente de esto, de celulosa, una resina fenólica muy dura, muy resistente, que luego sirvió para justamente formar los cascos militares modernos. Este casco militar moderno casi no pesa comparado con los de acero, resiste más una bala que el de acero, no, es difícil de atravesar y es sumamente resistente justamente porque se ha formado una resina fenólica que si pensamos en el origen de esa resina fenólica, pues es un árbol, realmente son celulosas, ¿de acuerdo? Si ustedes han visto algunos enchufes antiguitos, están formados por una resina así también dura, negra o café, que justamente se llama baquelita. Esa baquelita es eso, es una resina fenólica que deriva de la celulosa. En fin, entonces la importancia de la celulosa, por la rigidez que tiene, es que luego nos dimos cuenta que si se polimerizaba y se iba deshidratando, se formaban esos anillos muy estables, muy rígidos, que eran capaces de soportar grandes tensiones, grandes cantidades de fuerza en sí, y en consecuencia nos dio lugar a todo eso que estoy mencionando, ¿no? El otro que se parece mucho es la quitina, pero a diferencia de la celulosa, que es glucosa, esta es N-acetilglucosamina. Aquí está el grupo nitrogenado con el grupo acetilo en una glucosa. Es un carbohidrato complejo compuesto con aminoacetilo. Entonces esta N-acetilglucosamina también es el enlace beta. Vean ustedes cómo está por arriba. Y es la misma historia.
Esta N-acetilglucosamina obliga a la segunda N-acetilglucosamina a voltearse, a la tercera a voltearse, a la cuarta a voltearse y en consecuencia forma la misma estructura lineal. Está presente en el exoesqueleto de los insectos, las paredes celulares de los hongos, en fin. Y es justamente lo que da lugar a la rigidez de estructuras como nuestras uñas, y si han pisado alguna vez una cucaracha o mayates o esos insectos, pues justamente su parte externa, el exoesqueleto, es eso, es quitina, y está formado por esto, ¿de acuerdo? Eso es lo que contiene. Y es exactamente la misma historia que la celulosa, son estructuras lineales muy rígidas, que por estar en el hecho de estar en forma beta-numérica, le da esa rigidez, formando filamentos tan duros como si fueran el acero, eso es sumamente resistente. Ahí está justamente la quitina, que justamente de forma quitobiosa, esos polímeros en ese exoesqueleto, por ejemplo, que se van formando así capas de quitina, aquí como si fueran escamas, pues, en el exoesqueleto de los insectos, y que justamente son N-acetilglucosamina en el enlace beta-numérico, ¿de acuerdo? Así está justamente la quitobiosa, que es la quitina también. Entonces son polisacáridos, pero que por estar en la forma beta-numérica forman estructuras lineales muy rígidas que forman filamentos muy resistentes, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? No, doctor. No, doctor. Muy bien, pues con esto terminaríamos la revisión de la química de los carbohidratos. Ya vimos la estructura química, conocimos los mono, y oligo y polisacáridos, vimos definiciones de carbohidratos, algunas reacciones de monosacáridos, y empezaríamos ya con la digestión de los carbohidratos para luego pronto entrar con el metabolismo. Me apremia un poquito esto porque vienen vacaciones de Semana Santa ya aproximadamente en un mes más o menos, y entonces nos dejará 2 semanas de vacaciones, pero espero para eso ya haber avanzado, porque a partir de la digestión nos espera la vía de Enden-Meyerhof, para luego el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, y luego las alternas, que son la glucogénesis, glucogenólisis, la gluconeogénesis y la vía de las pentosas, o sea, por lo menos 7 rutas metabólicas muy importantes y muy grandes, ¿no? Entonces espero que avancemos rápidamente en la digestión para luego ver el metabolismo y no atrasarnos más de lo que se debe. Espero que veamos todo el temario, de hecho. Entonces empezaremos a ver la digestión de los carbohidratos, y toda la historia de la digestión empieza justamente en la boca, en la parte inicial de la digestión. Y particularmente los carbohidratos va a empezar en la parótida. Estas 2 glándulas que tenemos en la parte anterior de la oreja, aquí en la parte cercana a las mejillas, pues, son 2 grandes glándulas, son bilaterales, que justamente tienen un conducto que se vierte a la cavidad bucal a través de su secreción, y que secretan, entre otras cosas, las enzimas líticas para los carbohidratos. En menor proporción también las hacen los submandibulares y las sublinguales, pero la parótida es la principal glándula de secreción de enzima para la hidrólisis de los carbohidratos en forma polimérica, ¿de acuerdo? De hecho, no va a degradar cualquier carbohidrato, y entonces se va a secretar en forma de saliva. La saliva contiene una gran cantidad de moléculas hidrolíticas, proteolíticas, lipolíticas, anticuerpos de defensa, estabilizadores, en fin, tiene un montón de cosas la saliva, ¿no? Que es un mecanismo de defensa para nuestra cavidad, para nuestros dientes, en fin, ¿no? De tal suerte que, vean ustedes como en la década de los 50 ya se habían descrito las propiedades antimicrobianas, de mineralización, de lubricación, etcétera, de la saliva, ¿no? Ya lo sabíamos desde entonces. Se sabía que fundamentalmente la parótida, como decía yo, pero también la submandibular, la sublingual, eran las que mayor cantidad de secreción tenían. En los 70 se aisló y caracterizó los componentes bioquímicos de la saliva. Conocemos perfectamente bien cómo estaba formada, qué proteínas, qué enzimas, todo lo que tenía la saliva. De hecho, se considera un ultrafiltrado plasmático. La saliva como tal forma parte entonces de una filtración del plasma, pero contiene solamente aquellos elementos estructurales importantes que luego se le agregan, por ejemplo, en el caso de la parótida, se le agregan enzimas para la degradación de los polímeros de glucosa, particularmente los alfa-1,4, ¿no? En la década de los 80 se mapeó el dominio funcional, o sea, se supo cómo se sintetizaban proteínas, cómo se hacían propiedades de recombinación, cómo se secretaban esas proteínas a través de conductos glandulares hacia la cavidad bucal, en fin, conocemos perfectamente bien desde entonces cómo funcionan las glándulas salivales para la secreción a la cavidad bucal y en consecuencia la digestión de todo lo que tenemos, ¿no? Son justamente algunos de las principales componentes de saliva. Veamos, es como tenemos histatinas, proteínas degradativas, esaterinas, lisocimas, que son de defensa, proteínas ricas en prolinas. ¿Se acuerdan ustedes? La prolina
ese aminoácido que nos permite dar una señal de reciclamiento. Por tanto, son proteínas que tienen que reciclarse muy rápido y continuamente, como el colágeno, ¿no? Anhidasa carbónica, que también funciona como enzima. Amilasas, que va a ser la que vamos a revisar ahora. Esta amilasa es una hidrolasa alfa 1,4-glucosa, que es la que vamos a enfocarnos en este punto. También tiene peroxidasas para peróxidos, lactoferrina para la fijación de hierro, una gran cantidad de mucinas, aquí está la mucina 2, mucina 1, que justamente son proteínas que contienen carbohidratos o glicosídicos, que es justamente lo que le da el aspecto filamentoso, geloso a la saliva como tal, ¿no? La presencia de mucina, el moco, pues, ¿no? Y por supuesto anticuerpos, ¿no? Aquí está IgA, por ejemplo, ¿no? Entonces vean ustedes como la mayor cantidad son mucinas y anticuerpos, pero también destaca la enzima amilasa, que es la que nos va a ocupar en este punto, ¿de acuerdo? Entonces las funciones de la saliva es muy amplia, decía yo. Amortiguación de pH, dado que la saliva también cumple esa función importante, dado que es un filtrado plasmático, pues por supuesto que se amortigua el pH. Para la digestión de muchas cosas, aquí nos vamos a enfocar con las amilasas, pero también tenemos lipasas y proteasas también en la boca. Para la mineralización, aporta entonces nutrientes importantes de minerales que va atrapando por su efecto higroscópico y de atrapamiento que ya vimos con las mucinas, para la mineralización de los dientes, de la dentina. Lubricación, por supuesto, si basta con hacer la prueba cuando está uno con la boca seca y tratar de masticar algo, y verán como si está muy seca la comida es casi imposible poderlo deglutir, ¿no? O seguirlo masticando, ¿no? Entonces, la lubricación, la viscoelasticidad que le da a la alimentación, a la misma cavidad bucal, es muy importante la saliva. Por supuesto, revestimiento de la mucosa, gracias a ella se protege la mucosa del ataque de todo aquello que tenemos enfrente, las mismas laceraciones, pues por frotamiento, por fricción de nuestra mucosa con los dientes, con la comida, en fin, ¿no? De otra forma se nos perforaría la mucosa y sería siempre una laceración continua, ¿no? Tiene propiedades antihongos, antifúngica, antiviral, por supuesto antibacterial, ¿no? Que son solamente algunas de las funciones importantes de la saliva. Pues como ven, la saliva es un conjunto es un cóctel, pues, de moléculas proteicas, enzimáticas, minerales que van a cumplir una función muy importante de protección de primera línea de defensa de nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, inclusive a ese nivel también logramos detener muchos patógenos, bacterias, para que no pasen al estómago y no nos enfermen de gastroenteritis infecciosas, por ejemplo, ¿no? Claro, depende de la población, ¿no? Si son muchas bacterias, pues no da tiempo de acabarlas a todas. Si son bacterias resistentes o bacterias muy, muy fuertes, pues no da tiempo tampoco ni posibilidad de atacarlas. Y en consecuencia nos infectan al estómago o al intestino, ¿no? Pero en consecuencia significaría que tenemos una primera línea de defensa que es muy efectiva para prácticamente todo, ¿no? Entonces, así sería más o menos una descripción de nuestra cavidad bucal, ¿no? Que de hecho, la parte más sucia de nuestro cuerpo es la cavidad nasal. Y enseguida de ella es la cavidad bucal, casi igual que la cavidad, el conducto anal. Es así de poco higiénica las cavidades de nuestro cuerpo, ¿no? La cavidad anorrectal, que casi estaría al mismo nivel que la cavidad bucal, ¿no? Tenemos una gran cantidad de bacterias, virus, patógenos en nuestra cavidad oral que hacen que sea una cavidad pues, bastante insalubre, ¿no? Por eso es importante mantener la higiene bucal, dental y una sana alimentación, unas buenas condiciones corporales en general, para que justamente sigan cumpliendo con esta función importante de defensa en nosotros, ¿no? Y, por supuesto, ahora más en boga con el coronavirus, por la importancia de el arrastre que tienen estas pequeñas micropartículas de saliva hacia el exterior, ¿no? Que da lugar a que cada vez que hablamos, tosemos, nos reímos, platicamos, pues estamos exhalando una buena cantidad de cosas volátiles con nuestra saliva, ¿no? Que ahí van justamente en dispersión, en suspensión en el ambiente. Entre otras cosas, pues ahora sabemos que el virus, ¿no? El virus del coronavirus, que se mantiene intacto en el ambiente mucho tiempo ahí flotando y que es susceptible de ser inhalado por nosotros. De ahí el uso de cubrebocas hoy en día, de no tocarse los ojos, idealmente de tener lentes o bien y mascarillas que protejan los ojos, no estás tocando la cara, el aseo de manos continuo, en fin, todas esas medidas que ustedes conocen, ¿no? Porque justamente lo que se pretende es que estos aerosoles pues no estén ahí tanto tiempo en el aire, ¿no? Vean ustedes como cuando son pequeñitos, de menos de 100 micras, permanecen horas en el aire, ¿no? Porque son muy pequeñitos y flotan. Las gotículas, que son de más de 30 micras, caen al suelo en segundos, no hay problema, pero en toda consecuencia también la superficie podría ser susceptible de mantener cierta cantidad de patógenos viables, ¿no? En el caso del coronavirus, hoy se sabe que depende del material, el acero es el que más lo estabiliza, el algodón en segundo lugar y en tercer lugar es el resto de los
los componentes de la superficie, ¿no? O sea, es menos probable que nos enfermemos por una superficie contaminada, es más probable que nos enfermemos por las partículas que están ahí en el aire durante muchas horas, ¿no? Muchas horas en suspensión que podemos inhalar o que entran en contacto con nuestros ojos, ¿no? ¿Los chicos hasta acá? No, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues mañana acabamos de ver la digestión de los carbohidratos en la cavidad bucal. Vamos a empezar a ver la amilasa salival o ptialina, que llamaban los griegos, y empezaremos a conocer cómo se degradan los polímeros de carbohidrato, particularmente el almidón, en la boca, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, mi foto, por favor. Hola, Di. Hola, Gaby. Hola, Jocelyn. Julio César, José Luis. Qué gusto verlos, ¿eh? A los que no veo también me da gusto, pero los veo, no los veo. A mi foto. Gracias, chicos. Un gusto verlos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Buena tarde. Gracias. Hasta mañana.